Hola, lo que vamos a hacer en este video es analizar este ejemplo de las notas teóricas en los cuales vamos a trabajar ahora con un conjunto numérico de objetos, una cantidad de objetos, pero ya no con las características que veníamos trabajando antes, sino ahora que en este conjunto de objetos tenemos elementos repetidos. Esa es la primera cuestión que tenemos que tener en cuenta, y si notemos que la diferencia de los ejemplos de permutaciones que hemos visto hasta el momento con respecto a este ejemplo reside en que en este caso aparecen objetos repetidos. Acá tenemos la palabra Mississippi, lo que queremos ver es la permutación, todas las formas distintas que hay de permutar las letras de la palabra Mississippi. Si uno cuenta son 11 letras, pero observamos que tenemos las letras, por ejemplo, S, que son 4 y son indistinguibles entre ellas, o sea, son 4 elementos idénticos, los mismos que las 4 I y lo mismo que las 2P. Eso nos está dando la idea de que si yo solamente hago la cuenta como lo hacía antes, yo pongo 11 factorial, que sería la permutación de 11 elementos, una distribución sería esta, la propia palabra Mississippi, pero otra sería, si yo permuto la primera S con la tercera, por ejemplo, la palabra sigue siendo la misma, pero digamos, estaría contando como si fuesen dos permutaciones distintas. Entonces no podemos contar de la misma manera que antes. Entonces lo que vamos a tener ahora es un conjunto formado por 11 elementos, pero en ese conjunto tenemos 4 clases de objetos. Un objeto es la letra I, del cual hay 4 elementos, indistinguibles entre ellos. Otro objeto es la letra M, del cual hay un solo elemento. Otro objeto es la letra P, del cual hay 2, que son indistinguibles entre ellas. Y lo mismo con otro objeto, que es la letra S, del cual 4 objetos que son indistinguibles entre ellos. Bueno, si queremos contar de cuántas maneras distintas podemos permutar las letras de la palabra Mississippi, una manera de resolver el problema es decir, bueno, si yo tengo 11 lugares, primero, bueno, selecciono, y ojo que dijo estoy seleccionando, por lo tanto voy a estar hablando del número combinatorio, 4 posiciones de esas 11, y quiero ver bueno, todas las formas distintas de seleccionar 4 posiciones de esas 11. Bueno, una vez que tengo una elección en particular, ahí ubico, por ejemplo, las 4 I. Entonces, por haber seleccionado 4 lugares de los 11 disponibles, todas las formas distintas son el combinatorio 11-4. Dada una elección de 4 lugares respecto a esos 11, tenemos, independientemente de cuál sea esa, por lo tanto vamos a estar hablando del principio multiplicativo, lo que tengo que hacer ahora es elegir otras 4 posiciones de las restantes lugares que no están ubicadas las letras I. Por lo tanto, si eran 11 y yo ubiqué 4 letras I, me quedan 7 lugares disponibles. Entonces de esos 7 lo que voy a hacer es seleccionar nuevamente 4 lugares para ubicar, por ejemplo, las letras S. Bueno, independientemente de cómo ubique, cuál elija esos 4 lugares para ubicar las S, después voy a tener que ubicar, por ejemplo, las 2P. Si había 7 lugares y yo ubiqué las 4 S, entonces me quedan 3 lugares disponibles. Por eso aquí está el combinatorio 3-2. Obviamente, una vez que ubique estas 2P, va a quedar un lugar disponible que directamente ahí se ubique la letra M. Como estábamos hablando del principio multiplicativo, bueno, el producto entre el combinatorio 11-4, el combinatorio 7-4 y el combinatorio 3-2 me va a estar dando la cantidad de formas distintas en las cuales se pueden permutar las letras de la palabra Mississippi. Acá están los números combinatorios y su multiplicación. Véase que se puede simplificar el 7 factorial porque hay uno en el numerador y otro en el denominador, y lo mismo los 3 factorial. Y termina quedando esta cantidad, 11 factorial sobre el factorial de 4 por el factorial de 4 por el factorial de 2 por el factorial de 1. Observemos que estos 4 números no son nada más y nada menos que las cantidades de objetos que hay en cada clase de objetos. O sea, una de las clases de objetos es la letra I, hay 4. Otra clase de objetos es la letra S, bueno, hay 4, que son indistinguibles entre ellos. De otra clase de objetos, que es la letra P, hay 2, y que es una última clase de objetos, la letra M, del cual hay 1. Y 11 es el total de elementos del conjunto. Una observación que hay que hacer es que la forma de contar, que acá fui primero a ubicar las I, después las S, después las P y por último la M, es indistinto de cómo ubique el orden de cada uno de los elementos de cada clase. Por ejemplo, si uno ubica primero la M, después ubica las 4 I
y después ubica las 2P, los 4 restantes lugares va a ser para las S, los números combinatorios son distintos, pero el producto final es exactamente el mismo. Bueno, ahí tenemos una primera manera de abordar este ejercicio, donde tiene la característica donde el conjunto de elementos del cual nosotros estamos permutando, hay clases de elementos, de ciertas clases de elementos hay elementos repetidos, es decir, indistinguibles entre ellos. Bueno, una segunda forma de pensar el mismo problema que estábamos resolviendo recién, que es las permutaciones de las letras de la palabra Mississippi, es pensar en lo siguiente. Bueno, pensemos ahora que todos los elementos son distinguibles entre ellos, o sea que las 4 S las rotulamos como S1, S2, S3, S4, o sea, las diferenciamos entre ellas, lo mismo que las 2P y lo mismo que las 4I. Entonces tenemos un conjunto de 11 elementos donde todos los elementos son distinguibles entre ellos, o sea, son diferentes. O sea, estamos llevando el problema a la manera en la cual estábamos trabajando antes, cuando teníamos conjuntos donde todos los elementos eran distintos. Bueno, entonces observemos, por ejemplo, que este ordenamiento que está aquí es una de las 11 permutaciones del conjunto E, que es todo este conjunto. Este otro ordenamiento, M, I2, S2, S1, bueno, es otro de los ordenamientos con todas las permutaciones de los 11 elementos de este conjunto E. Ahora bien, estos dos ordenamientos, si yo ahora elimino todos los subíndices que utilizamos para poder identificar las diferencias entre las S, las P y las I, obtenemos este anagrama, que en particular estos dos ordenamientos que estamos teniendo en hilera los estamos pensando como distintos, pero conforman la misma palabra. Por lo tanto, podemos particionar al conjunto E, o sea, el conjunto de todas las permutaciones de estos 11 elementos distintos, en tantos subconjuntos como permutaciones con repeticiones de todas las letras de la palabra Mississippi haya. O sea, por lo tanto, dice que denotemos con P al número de permutaciones con repetición y R1, R2, RP a dichas permutaciones. Dicho de otra manera, aquí abajo se va a entender muy bien, después ustedes leen con detenimiento este último párrafo. 11 factorial es pensar que todos estos elementos, estos de aquí, son todos distintos. Que lo son porque hemos rotulado S1, S2, S3 y S4. Los hemos diferenciado. Ahora bien, cuando yo pongo 11 factorial estoy contando que ese 11 factorial, estos dos ordenamientos son distintos. Ahora bien, si yo pongo a P como la cantidad de ordenamientos en los cuales estoy pensando que las permutaciones de las letras S, que son 4, son idénticas, entonces, y lo mismo con las 4 permutaciones de las I y las 2 permutaciones de las P, a esto que es pensar con los elementos repetidos, si yo por cada uno de estos ordenamientos, voy a tener un 4 factorial formas distintas de permutar las S, un 4 factorial formas distintas de permutar las I y un 2 factorial formas distintas de permutar las P. Entonces, por cada una de estas palabras que tenemos acá, que es analizando el ejercicio con elementos repetidos, si yo lo multiplico por las permutaciones de los elementos repetidos en S, en P y en I, lo que voy a tener son todas las permutaciones de este conjunto que esté acá, pensando que todas las letras son distintas. Bueno, esa es una segunda manera de pensar el ejercicio, y como nosotros lo que queremos calcular es esta cantidad P, está claro que si yo paso al otro miembro, el 4 factorial, este otro 4 factorial, 2 factorial y 1 factorial al miembro izquierdo, terminamos teniendo el mismo resultado numérico que es el que estaba aquí arriba. Bueno, esta es otra manera distinta de pensar la resolución del ejercicio que da pie a la generalización que tenemos en este último bloque y por lo tanto da pie al teorema 2 que está en las notas, que es nada más y nada menos que formular en forma teórica cómo se resuelve un problema en el cual hay un conjunto
donde hay k tipos distintos de elementos, o sea, son por ejemplo las k tipos distintos de elementos, llamamos las 4 clases de elementos, la letra S, la letra I, la letra M, la letra P, como por ejemplo está acá arriba. A esto lo vamos a llamar un multiconjunto. Hay 4 clases de elementos en este multiconjunto y por cada clase tenemos una cierta cantidad de elementos. Por ejemplo, de la clase 1 tenemos 4 elementos, de la clase 2 tenemos un solo elemento, de la clase 3 tenemos 2 elementos y de la clase 4 tenemos 4 elementos. Bueno, cuando queremos resolver la permutación de todos los elementos de un multiconjunto, arriba va la totalidad de elementos de ese multiconjunto y dividiendo van los factores, bueno, la cantidad, el factorial, ¿no? Del cardinal de la totalidad de elementos y abajo es el factorial del cardinal de la cantidad de elementos de cada clase, ¿no? En este caso el n1 correspondería por ejemplo a 4 factorial, en n2 a 1 factorial, n3 a 2 factorial y un n4 a 4 factorial, entendiendo que la suma de todos esos cardinales obviamente da el total de elementos del conjunto que quiero permutar.